déjenos aquí iniciar esta charla muy interesante que habla acerca de las señales astronómicas del mes de marzo. Ustedes pueden ver ahí en pantalla. Si quieren comentar también, pues es una buena oportunidad para hacerlo. Quise ponerlo aquí en la pantalla para que también vayan observando. No tendrá a lo mejor la definición tan exacta, pero pues allá tienen ustedes pues una idea, y me gustaría que se vaya interactuando porque a veces es un tema que muy poco la gente del público domina. Otros ya están más relacionados con el tema de las señales astronómicas que en su momento también hemos explicado, pero yo voy a ir a explicar. En este mes de marzo del 2025 tenemos una serie de eventos astronómicos que llaman muchísimo la atención. Quiero hacer algunas referencias. El día de hoy, 13, en la noche, para ya iniciar el 14, vamos a tener pues prácticamente un espectáculo celeste que es prácticamente la luna en sangre. Así es así le han denominado también algunos astrónomos, y esto llama muchísimo la atención, algunas cosas que sería bueno comentar, pero también sobre esto que les estoy presentando a continuación. Miren, por ejemplo, en este mes de marzo, que es el tercer mes para nosotros, aunque recuerden que en este mes también pues termina el mes número 12, es el mes de Adad en el calendario hebreo, y pues prácticamente inicia el primer mes del calendario religioso, que es el mes de Abib. Y Abib, a que se refiere a la primavera, aunque algunos entienden que la palabra Abib significa maduro o sazón, cuando ya está lista todo lo que es las primicias listas para ser bajadas y presentadas. Por eso es que es un calendario no solamente astronómico, el calendario judío antiguo, no este es 100% astronómico, pero el calendario judío antiguo tenía dos elementos: era astronómico y era también agrícola, porque se relacionaba el primero de los meses con la presentación de las primicias, porque se iba a celebrar en las fiestas de primavera que comienzan con la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua específicamente es la muerte del Cordero Pascual, y luego viene la fiesta de los panes sin levadura, que se espera ese día que se come también el Cordero, que es el 15 de Nisan, y el día 16 de Nisan se hace la presentación de las primicias. Esas tres acciones, tres fiestas, van juntas, se llaman la fiesta de la primavera. Esto es algo muy interesante también a tomar en cuenta, que en este momento se está por concluir el mes de Adad, que es el mes donde se celebra la fiesta de Purim, que es muy importante esta fiesta porque es una fiesta de liberación de traiciones. De hecho, es una fiesta, quiero decirles eso también, en el que surge uno de los personajes más siniestros de la historia judía, que se recuerda en este mes de Adad, en el Purim, que es esta fiesta que Purim significa suerte, porque la suerte estaba echada en contra de los judíos y ellos se iban a morir. Y surge este personaje llamado Amán. Amán es un antimesías, así es visto en el judaísmo, y prácticamente es el mes de ese personaje siniestro que arremete en contra de los judíos como una especie de traición, y que posteriormente es llevado a la horca. Y después viene el mes de Nisan, que es el mismo mes de Abib, que habla acerca de la Pascua, que es la redención. Cuando se habla de la Pascua, generalmente lo que se enfoca es la redención o la salida de Egipto, es como decir el día de la independencia de Israel. Por allá, miren, me gustaría que podamos captar qué es lo que está pasando ya en el mes que estamos ya desarrollando, en el mes en el que la primavera va a resurgir precisamente para pues hablar de todo lo que es
las primicias de este tiempo, de este mes, es muy interesante mirar que este mes, todo el mes resuena una palabra, que es comprados, que es redimidos, que es sacados de Egipto. Y no solamente eso, también recuerden que ese ser sacado de Egipto fue con brazo fuerte, con brazo poderoso. Esta redención involucró, esta salvación, juicio. Y esto es algo muy interesante a lo que está pasando en este mes de marzo, que por cierto, todos los eventos, este mes de marzo completo es un mes de eventos astronómicos, y esto es algo muy interesante. ¿Por qué nos llama a nuestra atención? Yo quiero hablar acerca de esto. Por ejemplo, miren, por lo menos tenemos 5 eventos que acontecen en este mes de marzo. Este mes, que es el tercer mes del año, que da la bienvenida, bueno, ya hemos dicho, al otoño se le da la bienvenida en el mes de marzo en el hemisferio sur. El hemisferio sur da inicio en este mes de marzo al otoño. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Pero la primavera inicia en el hemisferio norte, al que nosotros correspondemos, ya divididos también por el Ecuador. Pero algo muy interesante que tenemos que tomar en cuenta son 5 eventos en este mes de marzo. Número 1, la alineación de los 7 planetas, que durante todo el mes, no solamente el 1 de marzo que dio inicio a esta alineación, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, interesantemente Saturno, porque Saturno queda en el foco. Acuérdense que durante la señal de Betula, en el nacimiento de Cristo, Saturno no fue alineado, pero aquí estamos algo muy súper interesante, que es la presencia de Saturno, que generalmente está relacionado con un dios malévolo en las mitologías, ¿no? Con el dios del mal, y de ahí viene la palabra también relacionada a Satanás, relacionado al sacrificio de niños que se le daba dentro de las fiestas paganas romanas, la muerte, el derramamiento de sangre de niños. O sea, es algo muy interesante esto, ¿no? Totalmente, Saturno es el que devora a sus hijos, y esto es algo, la mitología, que está relacionado precisamente con la matanza de niños. Uranio, Neptuno, diferentes alineaciones, pero se dan durante todo el mes. Ahora, esto también tenemos que tomar en cuenta, que trae muchas fuerzas electromagnéticas, principalmente gravitacionales, es decir, cuando se acerca, por ejemplo, Júpiter, al ser un planeta enorme, todos los planetas que se acercan a Júpiter son atraídos. ¿Por qué son atraídos? Por la fuerza gravitacional que tiene Júpiter. Siempre en la fuerza de gravedad, lo que enseña ese principio, esa ley, es que toda masa grande atrae a las más pequeñas. Por ejemplo, si yo suelto esta Biblia, se va a caer. ¿Por qué? Porque la masa que está por la Tierra lo atrae. Pero si Júpiter, que es una masa más grande, se acerca, la jala. Y así, al tener cerca varias alineaciones, tenemos encontradas muchas fuerzas gravitacionales. Y esto es algo muy interesante, porque lo que hace es, esas son fuerzas que empujan y jalan. Es decir, que si Júpiter se acerca a la Tierra, como es el caso de este mes, la Tierra se tambalea, realmente, como lo dice la Biblia, que tendrá como un borracho. Y esto es algo muy interesante en este sentido. No explica la Escritura de qué manera se va a dar, pero sí, este es un fenómeno muy interesante que sí hace que la Tierra se sacuda desde los cimientos, es decir, desde las placas tectónicas. Y esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta en la alineación de estos planetas. Por otro lado, también tenemos otro de los eventos, y es este evento de la alineación de planetas. Se ve durante todo el mes. Yo he estado observándolo con los programas que tiene, que te proporciona, que son algunos de ellos gratuitos, y puedes ver no solamente eso, sino las alineaciones. Y hay algo muy interesante que, por ejemplo, cuando puse la imagen, yo tengo la captura, porque en el momento del 1 de marzo, cuando se da inicialmente la alineación, se da sobre los gemelos. La constelación
de los gemelos, que son dos gemelos precisamente, es muy interesante, ¿no? También, fíjate, no solamente eso, hablando de los gemelos, ¿no? Sino que también hay que ver cuando se ve sobre Piscis, los peces, un pez que mira hacia el norte y otro hacia la otra dirección, hacia la Tierra. Y esto es algo muy interesante porque tanto los gemelos como los peces, la constelación de los peces, según Bullinger, que es un erudito bíblico, que es parte de los que, por ejemplo, comentan sobre el diccionario de figuras de dicción de la Biblia que la cueva también traduce y comenta. Algo muy interesante, estos personajes súper eruditos comentan que en su libro que se llama El Evangelio de las Estrellas, que es algo muy interesante, te lo recomiendo a Bullinger, El Evangelio de las Estrellas, siempre lo he recomendado para que tengan una idea de qué es la astronomía bíblica. Estos representan a los dos pueblos, a Israel y a la iglesia. Y me llama mucho la atención que se da dentro de estos gemelos y que cuando se da también dentro de Piscis, esas alineaciones también representan a los dos pueblos. Algo está pasando con los dos pueblos que son Israel y la iglesia. Ahora, vamos a tener el día de hoy, el 13 de marzo, ya para amanecer 14 de marzo, vamos a tener la luna de sangre, que básicamente esta es una luna de sangre muy interesante que se da dentro del mes de marzo. En septiembre vamos a tener otra muy interesante también cercado a la fiesta de las trompetas. Pero también me gustaría decir que el día 20 de marzo, porque es muy característica esta, porque el 20 de marzo va a iniciar el equinoccio de otoño en el hemisferio sur y el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, que nos corresponde, por ejemplo, a nosotros. ¿Qué significa esto? Que es el momento, cuando se abre el equinoccio, en que el día y la noche son completamente iguales. Esto va a ser el día de hoy, esta noche, va a ser precisamente ese eclipse que se conocen como luna de sangre. Así que muy interesante, estén todos atentos y vamos a explicar un poquito más adelante de qué se trata y cuál es el sentido, pero yo voy a presentar algunas bases. El 23 de marzo, un interesante efecto visual va a suceder después del 20, el 23. ¿Qué es lo que va a pasar? Histórico también, que entre 14 y 16 años pasa cada 14 o 16 años, que es la desaparición temporal de los anillos de Saturno. Este efecto visual nos desaparece los anillos de Saturno porque quedan justamente alineados, ya no se pueden ver los anillos de Saturno. Pasa también en este mes de marzo, pero también en este mes de marzo, el 29 de marzo, hay un eclipse solar parcial. Acuérdense de estas dos cosas que siempre hemos comentado. Cuando se habla algún evento en la luna, como en este caso el día de hoy, generalmente está relacionado con la nación de Israel, porque la luna es el astro que enmarca los acontecimientos del calendario hebreo. Aunque el calendario hebreo actual es lunisolar, pero los eventos de las fiestas judías están enmarcadas por la luna, por el ciclo lunar. Ahora, también tenemos que entender cuando se habla del sol, y esto es muy importante, siempre el sol está enfocado a los eventos relacionados a los calendarios no judíos, como los calendarios gentiles, el calendario gentil, porque el calendario gentil generalmente es solar. Es, por ejemplo, los calendarios aquí en Occidente que usamos nosotros, el gregoriano, por ejemplo, es solar. Y entonces entender que a los dos pueblos les habla el Señor, tanto a los judíos como a los gentiles. Y a cada uno puso señales, porque dice que Él puso señales en los cielos. Y esto es interesante porque a eso voy a ir. Ahora, pero pastor, esto no es algo así como un poquito de brujería o cosas. No, miren, vamos a ver esto, a definir esto. La astronomía bíblica no es astrología. Esto es algo muy importante. Cuando se habla de astronomía, es el estudio científico de los astros. Esto se llama astronomía. Cuando se habla de la astrología, la astrología se trata de una creencia de que el ser humano
es influir en su vida privada por los astros. De allá que, a ver cuál es tu signo y vamos a ver qué te depara el futuro, ¿no? Entonces, pero cuando se habla de la astronomía, Dios la puso para los signos de los tiempos, no para que descubras cuál es tu futuro, o sea, personal, individual. O sea, no, eso se llama astrología. Pero cuando se habla de los signos de los tiempos, que está hablando en general de los tiempos, eso se llama la astronomía. Por eso le damos una espantosa X a la astrología, pero la astronomía, que son parte de los estudios, que aunque en la Biblia, eh, la palabra astronomía, y eso lo quiero aclarar porque de pronto ustedes pueden leer de Daniel, que participó con los astrólogos, y luego encuentras, por ejemplo, a los magos que eran considerados como astrólogos. ¿Por qué? Porque la palabra astrología en los tiempos bíblicos englobaba en general a todos los científicos que estudiaban las señales de los cielos. No había esa diferencia hasta que ya en la época de Johannes Kepler ya se inventa o se introduce el término astronomía para diferenciar de las supersticiones de la astrología. Y no existía ese concepto, sino que englobaba, en el tiempo bíblico se englobaba todo como astrología, pero nosotros ahora entendemos la diferencia clara porque no existía esa palabra astronomía. Esto lo digo para que más o menos tengamos. Entonces la astronomía sí es algo que menciona escritor. Hay muchísimos pasajes, de hecho, constelaciones. En otras ocasiones he dado esos estudios acerca de las constelaciones y hablamos también la diferencia entre los signos zodiacales y los horóscopos. Cuando hablamos de los zodiacos, estamos hablando de las casas, de las 12 casas sobre las que recorre el sol en su salida que hace, en el curso que sigue durante todo el año. Los horóscopos es algo diferente. Y el zodiaco no es algo que el hombre haya creado, porque él no es el que creó las estrellas. Es Dios el que creó las estrellas y las acomodó y a cada una les puso nombre. Y el grupo de estrellas que se llama constelaciones también dejó un mensaje, como lo vamos a ver rápidamente. Y esto es ¿por qué? Porque de pronto algunos hermanos que no están muy relacionados con el conocimiento de la astronomía bíblica no dicen a ver de qué se trata todo esto. Entonces, por esa razón lo estoy explicando y para que yo luego aterrice qué es lo que realmente está sucediendo y que Dios nos está hablando en este mes de marzo. Estamos hablando de un mes lleno de eventos astronómicos. A diferencia de los horóscopos. Los horóscopos tienen que ver con brujería, tienen que ver con superstición y tienen que ver con adivinación. De ahí que le damos una espantosa X a los horóscopos porque los cristianos no creemos en los horóscopos. Sin embargo, sí distinguimos los signos zodiacales, que son las constelaciones zodiacales, de los horóscopos, totalmente diferentes. Bien, hay dos palabras hebreas para esto. En el Antiguo Testamento se usa el término Mazarot. Mazarot considera todo lo que podemos observar en el ciclo mensual de la luna, que están conectadas con el diseño de los tiempos de Dios. Se llaman en el hebreo Mazarot. Mazarot tiene que ver con las constelaciones y aquí es donde muchas veces se tiene también el peligro de la adivinación con los horóscopos. No significa que Mazarot es algo que necesariamente tiene que ser malo, pero puede ser malo cuando se utiliza con fines equivocados y por eso a veces se le da una X. Pero Mazarot es algo que siempre está en la escritura, habla de los Mazarot de estos tiempos que se entienden. Entonces hay una diferencia entre una y otra. ¿Cuál es la diferencia? La adivinación por medio de las estrellas, es decir, que el predecir, el intento de predecir tu propio futuro, tu propio destino, y entonces ya la obsesión de decir, a ver, miren, los cielos no están contando tu destino, sino el destino del universo, lo cuentan la historia de la salvación, todo lo relacionado con el Señor Jesucristo. Así que la adivinación, la astrología, los horóscopos, todos estos son condenados en la escritura y le damos una espantosa X. Ahora, entonces hay una diferencia, sí, entre astronomía en general, porque la astronomía es una materia de estudio de los astrónomos, pero de los astrónomos, que ellos se dedican a estudiar los eventos astronómicos.
Pero cuando hablamos de astronomía sagrada, que aquí es algo muy importante que debemos de saber, la astronomía sagrada está relacionada con eventos astronómicos y la profecía bíblica. Ahora, ¿es real esto o es solamente otra forma de querer hacer adivinación? ¿Qué enseña la escritura? Hay un mensaje que transmiten los astros, y vuelvo a referir a este erudito llamado Bullinger, para que ustedes vean. Se llama El Evangelio de las Estrellas. Estudien este material porque va mostrando de una manera espectacular el libro de Dios que tiene puesto allá en los cielos. Miren, de Adán a Moisés durante 2500 años no hubo una revelación escrita hasta que llega Moisés, pero hay algo muy interesante, que cuando se está dando la profecía de la venida del Señor Jesucristo por Zacarías, bueno, no exactamente Zacarías, sino Simeón, perdón. Él dice que fue anunciado desde los tiempos antiguos, cuando no existía la palabra. ¿Y cómo fue anunciado por los profetas desde los tiempos antiguos, cuando no existía la palabra? Bueno, es que Dios dejó testigos. De hecho, en Romanos 19 nos dice que todo lo que es conocido por Dios, las cosas que no podemos ver, su eterno poder y deidad, que está hablando también de los propósitos de Dios, los planes de Dios, que no podrían ser aterrizados físicamente y ser conocidos físicamente, pero los dio a conocer por medio de la creación del mundo. O sea que en la creación del mundo, lo que hizo Dios es que antes de que venga la revelación escrita, la palabra escrita, que tengamos esta escritura antes de que venga la palabra escrita de Moisés hacia atrás. Estamos diciendo de Adán a Moisés. No había la palabra escrita, porque la ley por medio de Moisés fue dada. Pero antes de Moisés no existía la ley. ¿Qué es la forma en que Dios habló? Dios hablaba de Adán a Moisés, claro que sí hablaba, y lo hacía de muchas formas. En forma audible, pero también lo hacía en la revelación general, y lo voy a explicar en este momento, porque nunca el hombre ha quedado sin palabra de Dios. Todo el tiempo Dios ha hablado y ha dejado sus signos, sus señales en los tiempos. Entonces, ¿cómo sabe Dios? ¿Cómo fueron sus cosas? ¿Cómo se sabe de Dios? ¿Cómo ellos supieron de Dios? ¿Cómo supieron de las cosas invisibles de Dios, como su eterno poder, sus planes, sus propósitos, sus consejos? Romanos 1:19 dice, siendo entendidos desde la creación, es decir, a partir del estudio de la creación, o sea, la revelación general de Dios, en la que se basa también los conocimientos científicos. No es una revelación perfecta como la revelación escrita, pero sí es una forma de palpar los propósitos de Dios en toda la creación. Entonces, la creación es un gran libro de revelación, se llama la revelación general de Dios. Y lo dice en Romanos 1. Yo quiero leerlo para que más o menos vayan entendiendo eso, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. No solamente se revelan sus planes, también se revela la ira de Dios desde el cielo. Y esto es lo que podemos entender por esa razón. Fíjate, todos aquellos que estudian las historias, por ejemplo, si usted no ha estudiado o no tiene forma de estudiar la historia del Imperio Otomano, la caída de Constantinopla, yo aún le puedo recomendar en Netflix, vea ese documental en Netflix sobre el Imperio Otomano y vea lo interesante. Cuando va a caer el Constantinopla, no solamente Constantinopla, pero también incluso cuando viene el Vesubio de Pompeya, cuando cae, las lunas en sangre, las señales de los cielos les advirtieron. Y por ejemplo, en la caída de Constantinopla, cuando sale la luna de sangre, a mí me llama mucho la atención esto, porque tanto de un lado como del otro hicieron interpretación. Los que iban a conquistar para fundamentar el Imperio Otomano, ellos dijeron, esa es la señal, la luna en sangre es la señal para conquistar. Los otros que estaban defendiendo también dijeron, esa es la señal. O sea, en alguna manera, sí o no, falso o verdadero, quienes hayan equivocado, pero vieron la luna en sangre como una señal de algo, y fue la caída del Imperio Otomano.
es algo muy interesante que así en los tiempos había muchas señales. De hecho, si ustedes van a estudiar el original hebreo, algunas de las escenas, por ejemplo, la escena donde se dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos, hay una explicación ya que dice por la señal del cielo sobre Ur, sobre los caldeos, la señal de los caldeos en el cielo. Es decir, que algo pasó en el cielo y él sale de Ur precisamente por esa señal, por ese augurio que ahí se muestra. Incluso, ya en su momento, cuando hablaba yo del libro de los jueces, y puso un pasaje bíblico de la Biblia textual, búsquelo en la Biblia textual, la traducción de la Biblia textual te lo explica, cuando hay un confrontamiento en Megiddo. En Megiddo, lo que es Armagedón, hay un confrontamiento de los jueces donde Débora y Barak se enfrentan a Sísara. Y luego cuando se hace el verso, dice que hubo pleito entre las estrellas. Se alinearon las estrellas, dice. Y mientras estaba el pleito aquí, en la tierra, se alinearon las estrellas. Es algo muy interesante eso, ¿eh? O sea, que el pleito de las estrellas, incluso cuando se usa metafóricamente el término estrellas, se refiere a seres espirituales. Es decir, que algo está pasando en ese mundo espiritual que se puede reflejar y podamos entender que algo está teniendo efecto también aquí abajo. Eso es lo que se refiere a las señales. Vamos a poner muchos ejemplos más, ¿no? Pero a lo que estoy viendo es que dice el pasaje que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cuándo se lo manifestó? Todo el tiempo. Se lo dejó escrito en el libro de los cielos, que se llama la revelación general, antes de que llegue la revelación especial. Es decir, la revelación especial es una revelación más clara, más específica, escrita, y es de una manera muy entendible. Pero también Dios habló a través de la revelación general, que son los cielos. Dice allá, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, y todo lo que de sus planes, cómo ellos podrían conocer los planes de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y cuando habla desde la creación del mundo, está desde que fueron acomodados los cielos, como dice en Génesis capítulo 2, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, es decir, por medio de la creación de todo el universo, de las estrellas, de modo que no tienen excusa. Oiga, pero es que no teníamos una palabra escrita. Pero tenías la revelación general y Dios te habló a través de la revelación general en los cielos. Así que tenemos la palabra escrita para aquellos que son creyentes, pero tenemos también la revelación general para los que no creen en la palabra escrita. Ahí tienen otro testigo en los cielos. Ahora, es muy interesante. Pues habiendo conocido a Dios, fíjate que, ¿cómo le conocieron? Bueno, le conocieron porque Dios les había hablado a través de los astros, es decir, a través de la común de las estrellas y de las constelaciones vino el Evangelio primeramente antes de llegar en el Sinaí, 1500 antes de Cristo. Es decir, de 4000 a 1500 antes de Cristo, cuando no tenía la revelación escrita, ¿cómo les habló Dios? A través de la revelación general en los cielos. Es lo que nos está diciendo el pasaje. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, de modo que mal interpretaron las señales de los cielos a su conveniencia, profesando ser sabios y fueron necios, y cambiaron la gloria de Dios que estaba reflejada en los cielos, incorruptible, en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, con toda la adoración, el culto que le dieron a los astros, que eso es lo que Dios está condenando precisamente. Así que, miren, pero vamos a ver, porque hay algo interesante. Miren, en Romanos 10:18, si tú tienes tu Biblia, busca en Romanos 10:18, donde se habla del plan de salvación. Romanos 10 habla del plan de salvación que debemos de presentarle a los judíos. Sí, porque el capítulo 9 habla del pueblo elegido, del pasado del pueblo elegido. El capítulo 10 habla de su presente y cuál es nuestro papel de presentarles el Evangelio. Y el capítulo 11 de Romanos habla del futuro del pueblo elegido. Pero ahora el capítulo 10, nuestro deber es presentarles el Evangelio. Y dice el pasaje en el 10:18, pero digo,
no han oído. Aquellos que no tenían la palabra escrita, no han oído. Aquellos que son antes de Moisés, no han oído. Dice, no han oído. Romanos 10:18. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Y dónde sacó esto? Está diciendo, alguien tiene excusa de decir, a mí no me han predicado, porque no teníamos Biblia. Entonces, la pregunta generalmente es, a ver, ¿y cómo van a ser juzgados los desde Adán hasta Moisés? Ese pasaje te lo dice. Te dice, ¿no han oído? ¿Cómo que no han oído? Antes viene el salmista, dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Su voz está en el cielo y les dejó el evangelio y hasta los confines del mundo. Sus palabras. ¿Qué significa? Después de haber señalado el versículo 17, que la fe viene por el oír. Así lo dice el versículo 17. Esto es en Romanos 10, 17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La pregunta es, pero Dios dijo, no oyeron, y responde automáticamente en esa forma de argumentar. Tú vas a responder, sí oyeron. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo escucharon? ¿Cómo oyeron? La respuesta es, su sonido está por toda la tierra, no hay excusa. Sus palabras, es decir, su enseñanza, su mensaje, su instrucción, puedo decirlo así, su Torah, para aquellos que creen en la Torah, hasta hoy, que queremos la Torah también, es hasta los confines del mundo está su ley, su Torah. ¿Qué palabras? ¿Qué instrucción? ¿Qué mensaje? ¿De qué está hablando? ¿Qué enseñanza está hablando este pasaje? Pues solo hay una respuesta. ¿Cuál? El mensaje de los cielos. Si no tenía la palabra escrita, ¿de qué estaba hablando el pasaje? Está hablando de la palabra escrita. Yo estoy argumentando esto porque de pronto algunos dicen, a ver, hermano, ustedes están cayendo en superstición, por eso tenemos la palabra escrita. Pero yo estoy argumentando que la revelación general de los cielos es algo en el que se basa lo que se le conoce como la teología natural, que se basa en el estudio de la revelación general, porque Dios habló. Y cuando hablamos de la revelación general y de la teología natural, no estoy hablando algo en contra de lo bíblico, porque todos los argumentos de la existencia de Dios, el argumento cosmológico, el argumento ontológico, el argumento antropológico, todos están basados en la teología natural, porque esa es la argumentación que ofrece Tomás de Aquino cuando presenta los argumentos de la existencia de Dios. Entonces se llama la teología natural, que está basada en la revelación general de Dios. Ahora, vean el pasaje. Aquí lo tengo a mis espaldas para que ustedes lo puedan ver. Romanos 10, 17, 18. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nace la fe del oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta el fin de la tierra sus palabras. Dios siempre ha sido testigo. ¿Y dónde sacó esa parte que cita como argumento Pablo? ¿Sabe de dónde lo saca? De lo que voy a hablar, del Salmo 19. Lo sacó del Salmo 19. Vean ustedes, 19:4. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Y de qué está hablando el Salmo 19:4? Cuando tú vas al Salmo 19:4, te das cuenta que está hablando de la revelación general de la creación de los cielos, que cuentan la gloria de Dios, antes de llegar a los versículos que hablan de la ley de Jehová, que es perfecta. Antes que hable de la ley escrita, que es perfecta, presenta el testimonio de los cielos, porque ese es el testigo para aquellos que decían, ¿y cómo es que los van a juzgar? ¿Y cómo van a juzgar a los mayas? Bueno, pues los mayas tenían la revelación general. Vean ustedes todas las construcciones astronómicas que ellos tuvieron. Todas las culturas han tenido esa revelación general. Ha habido testigos que ellos se envanecieron en sus razonamientos y crearon un culto a toda la creación. Ese es otro tema. Pero ellos tenían la revelación general. Ahora, vean que dice el Salmo 19, cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Es decir, anda días, y nosotros nos ponemos a reflexionar, porque alguien dice, a ver ustedes, ¿por qué están sacando algo que no está en la Biblia sobre las lunas de sangre? Si está en la Biblia, ¿cómo que no? Y de hecho, hasta de cada acción que nosotros tomemos, debemos de sacar reflexión, porque dice allá, un día
emite palabra otro día. O sea, cada día debe de ser lecciones para nosotros. Cada acontecimiento que sucede, tenemos que tener ese discernimiento a ver qué Dios me está hablando. Algo Dios está diciendo, porque es que las cosas, sobre todo ese espectáculo de un mes, donde todos los ojos de los astrónomos, los científicos, están puestos en estos eventos, o sea, no es posible que Dios no esté hablando. Dios les está hablando, porque un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabras que te escuchas audiblemente, no hay escritura así que te lo pongas, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Sin embargo, a pesar de eso, que no está escrito, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo, de norte a sur, de este a oeste. Tú pones la mirada en los cielos y ahí vas a tener un gran pizarrón donde Dios te está escribiendo el mensaje que Él te está hablando. Hasta el extremo del mundo, sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol. ¿De qué está hablando? Está hablando de todo lo que podemos conocer como la bóveda celeste. De eso está hablando este pasaje. Es decir, que ellos son los que están contando la gloria de Dios. No voy a poner a esto. Mira, Pablo está citando el Salmo 19, una parte del cual se ocupa de la revelación escrita y otra que se ocupa de la revelación general. La revelación general son en el cielo las estrellas. Y la revelación escrita es la revelación especial que está en la ley, la palabra inspirada, la ley de Jehová es perfecta. Estos dos sujetos, la revelación general, la revelación escrita, los cielos y la ley, estos dos se juntan. Y estos dos elementos muy interesantes conforman precisamente la ley de Jehová, que es perfecta, que convierte el alma. No solamente la palabra escrita, sino la revelación general. Por eso dice, no hay nada abrupto aquí. Se trata simplemente de la transición de la segunda, de las dos grandes revelaciones que se colocan en yuxtaposición. La revelación en los cielos y la revelación en la ley. La ley de Jehová que es perfecta y los cielos que cuentan la gloria de Dios. Tú no puedes oponerte a los cielos, más tú no tienes ni siquiera potestad para oponerte, porque los cielos son creación de Dios y las estrellas no pertenecen a los astrólogos, no. Dios llama a cada estrella por su nombre. Le tiene nombre, ¿por qué? Porque las puso para hacer señales de los tiempos. Puso el sol y la luna para hacer señales de los tiempos, dice Génesis 1:14. Así que hay dos cosas, la revelación general y la revelación especial. La primera, la revelación general, es la revelación del Creador en sus obras, mientras que el segundo apunta a la revelación específica, la palabra escrita, pero ambos nos hablan del mensaje del Señor Jesucristo. Miren, en la primera mitad del Salmo, desde el 1 hasta el 6, en esa primera mitad, él se llama solo una vez. En segunda mitad, Yahvé, el tetragramatón, el nombre aparece 7 veces en la segunda mitad de la palabra escrita. La última de ellas, 3 veces aparece Yahvé, la roca y el redentor. 3 nombres fuertes, concluyendo así. La estructura del Salmo 19 es, primero, se habla de Dios en términos astronómicos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. En ellos puso tabernáculo para el sol. Tu siervo. Todo es en términos astronómicos. Luego aparecen términos literarios. A partir del versículo 7 se habla de las escrituras. Son 2 términos. Bueno, vamos aquí a ver algunos comentarios que tenemos aquí. Ahorita les sigo, dale. Ahorita voy a dejar acá. Dice ahí que están comentando. El libro de revelación de Juan, los personajes que hablan en el capítulo 2 y 13 coincide con correcto, mi hermano Blanc, excelente comentario, es verdad lo que dice, el cual como Juan habla en este libro, así es la transición del sol en estas constelaciones, impresionante, definitivamente, y ahorita lo voy a ir explicando. Gracias por ese comentario, muy buen comentario de nuestro hermano Glenn, dice, ¿no? Pocos entenderán estos temas, muchos explicarán. A uno les habló en parábolas y a otros les habló, les reveló los secretos del cielo. Eso es correcto. Muy buen comentario de allá, nuestro hermano. Gracias por comentar. Y aquí estamos. Ahorita vamos a seguir explicando y también en los comentarios. Miren, la llave del salmo, de los salmos,
página 17, el reverendo Toss dice que la estructura de este salmo se señala en que los términos empleados A y B, es decir, términos astronómicos y términos literarios. Así que estas partes, el mensaje de Dios, la palabra de Dios, está encriptada aquí en términos astronómicos y en términos literarios. Y tanto lo astronómico como lo literario van a ser unidos. La palabra de Dios. Una es la revelación general y otra es la revelación específica. En una se basa el estudio de la teología natural, en el otro se basa el estudio de la teología bíblica. Esto es muy importante que lo entendamos, hermano, porque de pronto por allá tenemos mucha gente que desconoce completamente estos temas y sale a arremeter en contra de que no, Dios nos está hablando. Ahora, no solo se engrandece la obra de Dios en este Salmo 19 y que lean Salmo 19, que es lo que cita Pablo en Romanos capítulo 10, que ya lo mencioné, sino que también nos dice que las estrellas poseen un mensaje, que es el punto donde quiero llegar. Observe los verbos que utiliza el énfasis, que es personal. Y lo tengo subrayado acá, Los cielos cuentan, oiga bien, tienen un mensaje. Los cielos, si el pasaje dice, los cielos cuentan, luego la gloria, cuenta la gloria de Dios. El firmamento anuncia o proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra le hace saber sabiduría. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su voz. Quiere decir que los cielos tienen una voz. Y sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Vean esas palabras. Las palabras que ahí es como los verbos. Estudia los verbos en ese capítulo 19. Lo que nos están indicando es que las estrellas, las constelaciones, todos los cielos, fueron acomodadas de modo que no solamente son una poesía en este Salmo 19. No solo son una poesía. Hay un mensaje profundo que viene en estos salmos. Yo no tengo tiempo para contar todas las constelaciones que aparecen en el libro de Job y el porqué y todo. No. Pero vamos a concentrarnos en este salmo. Mira, hay 5 palabras que me gustaría comentar por si todavía tienes duda de que Dios puede hablar a través de la astronomía, de los cielos y de los astros. Dice allá, los cielos cuentan. La palabra cuentan en el hebreo es afar. Da la idea de llevar un registro, un archivo bien escrito, enumerado, clasificado y publicado. Es decir, los cielos comunican un buen registro de la gloria de Dios. Es la misma raíz de Sefar que se traduce en libro de archivo o de censo, Sefar. Y viene el censo. Interesante eso, ¿no? ¿No les parece que es algo súper interesante? La otra palabra es anuncia. Y la palabra anuncia viene del hebreo nagat. La palabra anuncia, el nagat, describe la acción de conversar con alguien para anunciarle, comunicarle, contarle, declararle o darle cuenta de algo. El firmamento es el arco celestial visible, la expansión del cielo que vemos por la noche. Y esa, ¿sabes cuál es su función? Contar, anunciar. Luego emite. Un día emite palabra, otro día le habla al otro. El hebreo es nabá, que quiere decir explotar, derramar, pronunciar, emitir palabras, hablar. Realmente es una frase yum ibio amer. Literalmente dice, un día a otro día pronuncia un discurso. Voy a volver a repetir qué significa el hebreo literalmente. Significa un día a otro día. Pronuncia un discurso. Por favor, no es algo solamente poético. Es algo real en el que Dios sí está hablando a través de la creación. Luego dice, y un día a otro día declara sabiduría. La palabra declara allá, es la palabra, el verbo es jabá. Y jabá es mostrar, revelar, declarar, enseñar. Así hay otra frase muy interesante donde dice, una noche a otra noche revela conocimiento o sabiduría. Por favor, Dios habla a través de los cielos, sí
¿O sí? Voz, la palabra voz y palabras aparece en el hebreo es kol, que se puede traducir voz o llamar en voz alta. Es un grito, un clamor, un trono desde el cielo que te está hablando. Es imposible que alguien no reaccione con todos estos acontecimientos, por favor. Y la palabra hebrea omer se traduce como dicho, discurso, palabra o promesa. Es decir, es una proclamación muy audible cuando habla el término palabras, que sale continuamente por toda la tierra. O sea, ¿sabe qué está diciendo? Que solo un tontito no se daría cuenta de algo que es, mira, todos los sabios en este momento, todos los sabios tienen puestos los ojos en los eventos astronómicos de este mes de marzo. Todos los sabios. ¿Verdad? El único que no pone los ojos es el común. Es aquel que no puede alcanzar a ver algo mayor, un mensaje. Yo creo que la iglesia tiene que poner los ojos también en eso, porque allí algo Dios está hablando. Más la iglesia que tiene la revelación especial y que conoce los tiempos y el fin de los tiempos que estamos viviendo. Algo tiene que aportar. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día. De una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabra, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz. Y la palabra ver es cap, línea, salió su línea. ¿Qué quiere decir su línea? Que digamos las líneas de las constelaciones, porque ahí está el mensaje. Y luego dice, en ellas puso Dios tabernáculo o casas móviles para el sol. Casas móviles para el sol. Es decir, que vienen en las constelaciones zodiacales. Esto es algo muy interesante. Y como esposo que sale de su tálamo, y la palabra tálamo ya es su o cámara nupcial, es decir, que sale de su cámara nupcial, que todas esas constelaciones que inician con Virgo, con la Virgen, con Betulá, y sale a recorrer todo el camino. Del extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Interesante, porque ahí cuando se habla de los extremos de los cielos, también es algo muy interesante, porque hay, dice, en ellos puso tabernáculo para el sol. Su curso es su elíptica, es la palabra curso, elíptica. Es decir, el recorrido que hace hasta el término de ellos, y nada hay que se escape de su calor. Interesante, porque el término curso, que es de kufa, revolución, lapso o vuelta que da el sol, hasta recorrer las 12 casas zodiacales. Hasta el término, Katzá, órbita, con fin, punta y término. Tiene una órbita el sol. Es algo muy interesante. Y dice que se levanta el sol para recorrer su camino. La palabra es orak. Por eso decía, son puros términos astronómicos. Y orak es camino muy transitado, caravana, rumbo acostumbrado. Es decir, el mismo recorrido lo hace cada año el sol. Esto es algo muy interesante, ¿no? Así que, ¿qué es a donde quiero llegar? Hoy voy a aterrizar diciendo esto. El día de hoy hay una luna de sangre. ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo? Amigos, este evento que está en los cielos el día de hoy es tan importante. Todo el mes de marzo es tan importante. Ya había yo comentado que cuando vienen las alineaciones, hay fuerzas gravitacionales que están empujando y jalando a la Tierra, y eso puede provocar muchas cosas sobre la Tierra. ¿Por qué? Porque puede sacudir los mismos cimientos de la Tierra. Oremos para que no sucedan estas desgracias. Dios siempre está al control de todo lo que sucede, pero cuando se habla de una luna de sangre, yo lo entiendo de esta manera, y sobre todo esta luna que está sucediendo, y estas lunas que son previas al día del Señor, al día terrible del Señor, que es el periodo de la gran tribulación, porque durante la gran tribulación van a suceder otras, pero van a presagiar la venida en gloria, como lo dice el libro de los Hechos. En Hechos se habla de que la luna se convertirá en sangre antes que venga el día grande y manifiesto. Y ahí tiene que ver la palabra manifiesto o la manifestación gloriosa. Pero en el libro de Joel no lo aplica así.
En el libro de Joel dice, antes que venga el día grande y terrible de Jehová, que se refiere al periodo de la gran tribulación, de modo que podemos decir que todos estos eventos que están pasando ahora tienen que ver con el días previos, antes del periodo de la gran tribulación. ¿Y qué es lo que nos está presagiando? Cuando se habla de luna en sangre, es el color que se pone el astro que fija las fechas del calendario hebreo, en este caso la Pascua, porque son las fiestas de primavera. Y es algo muy interesante. ¿Por qué las fiestas de primavera que aquí se están mencionando nos están hablando que hay algo que viene fuertemente, no solamente para en este caso, para el pueblo de Israel, también sangre derramada sobre la tierra para la iglesia? Y aquí es donde entra también la voz que luego en el 6:9 de Apocalipsis se habla de los mártires que fueron decapitados. Y la sangre de ellos, al igual que la del justo Abel, clama desde la tierra, porque no es la sangre de Cristo, no, la sangre de Cristo es redentora, la sangre de Cristo es perdonadora, la sangre de Cristo clama por redención, pero la sangre de los mártires no clama por redención. La sangre de los mártires clama por retribución, como lo dice Apocalipsis 6. ¿Hasta cuándo, Señor justo y verdadero, no venga nuestra sangre? Y eso se va a dar cuando van a iniciar las trompetas. Se acuerda de esa sangre que es derramada, la de todos los mártires, y es la sangre que está en las oraciones de los santos, que está en el incensario, es lanzado en la tierra como un juicio. ¿Por qué? Porque Dios no pasa por alto todo esto. Violencia sobre la tierra, ese derramamiento de sangre, yo quiero decirlo así como es. Este eclipse se va a ver en todo el continente americano, desde Canadá hasta Sudamérica. ¿Y qué es lo que nos está diciendo también? Todo este continente está siendo violento. Este continente que ha derramado sangre de inocentes, porque esto no es un juego. Quiero decirles que no es un juego. Las lunas en sangre y en la aparición también ahora, en las alineaciones, como lo he dicho anteriormente, con este planeta que es Saturno, que devora a sus hijos, que ha derramado sangre, ese ídolo que ha derramado sangre en todo, y aquí no quiero decir esto, es algo muy serio. Por esa razón, cada país, cada estado de nuestro país, aquí en México, que ha aprobado el tema del aborto, que se ha alineado a Saturno, que está devorando a sus hijos, está cometiendo un pecado tan grave que es el pecado a Milcom, es decir, que se les sacrifica a los hijos. Estamos hablando de algo en contra de Dios, y esa luna de sangre está hablando de derramamiento de sangre de inocentes, no solamente eso, la violencia que está viendo aquí en nuestro país y en otros países. Apenas encontraron fosas de personas, hermanos, y algunos de ellos cristianos, seguramente, pues toda esa sangre que reclama la violencia, porque aquí quiero decir esto, está relacionado el culto a la muerte. El culto a la muerte está bien pegado. Muchos se rieron cuando nosotros denunciamos el culto a la muerte y lo tomaron como un juego. No te preocupes, solo están jugando. No se está jugando con el culto a la muerte. El culto a la muerte es serio y pide derramamiento de sangre. Todas esas fosas donde se han llevado estas personas, es derramamiento de sangre. Habla de violencia. La luna en sangre precisamente está anunciando, y Dios está llorando por toda esa violencia que hay. Sí, hay violencia en la tierra, como lo había cuando Dios vio la violencia, y vio Dios que la maldad en la tierra, en la época antediluviana, era grande sobre la tierra, porque había derramamientos de sangre, no solamente de bebés, sino también sangre que puede verse en el culto a la muerte, en todo esto. Escúcheme esto, tema relacionado con el aborto, tema relacionado con la delincuencia organizada, tema relacionado con el terrorismo del Medio Oriente. Todo eso es culto a la muerte. Está unido completamente, y es ese derramamiento de sangre que se puede ver, la violencia que está sobre la tierra. Segundo, la luna de sangre anuncia juicio. ¿Por qué entendemos que anuncia juicio? Cuando sale el pueblo de Egipto, hay salvación para el pueblo, pero hay juicio y derramamiento de sangre. Por eso el Cordero Pascual, su sangre fue puesto como redención.
pero se derramó sangre de juicio también, de castigo para los violentos, de castigo para los que han oprimido al pueblo de Dios, de castigo para aquellos que han derramado sangre de inocente. Y escuchen bien, todos los cómplices que han participado, porque eso es lo que está anunciado. Dios no ha dado ciego, está anotando absolutamente todo. Todos esos hipócritas y todos esos mercenarios que vendieron su fe y negociaron para probar la muerte en todos los países, están anunciando la luna de sangre. ¿Qué está sucediendo? ¿Sabes? Presagia el día del Señor. Presagia que ya está cerca el día del Señor, que se acerca, porque dice que esto sucederá antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y estamos en días previos, y estamos en días en lo que se está anunciando, todo el derramamiento de sangre que está pasando nuestros hermanos allá en Siria, cristianos sobre las que se han arremetido. ¿Por qué? Porque no pudieron estas bestias terroristas destruir al pueblo de Israel. Que hay una grande diferencia que se ve marcado entre el pueblo de Israel, que tiene armas y que pudo defenderse y que les dio el freno, y a este pueblo que prácticamente nadie sale en su defensa, que no toma armas, porque es el pueblo de Dios. ¿Y quién nos va a defender? Aparentemente Dios no está haciendo nada, no, Él está haciendo. Y estamos invitando a todos a que nos sumemos a orar, porque Dios va a actuar. Dios no va a tomar por inocente al culpable. Y hay 6 cosas que aborrece Jehová. Entre ellas está el que derrama sangre inocente. Y aquí sangre inocente tiene que ver con todas esas personas que han aprobado el tema del aborto, que están a favor de la muerte en sus países, aprobando y cuidando y protegiendo a los grupos delictivos. Y también todo lo que está pasando en Medio Oriente, derramando sangre de cristianos en Siria en ese momento. Así que, ¿qué estamos anunciando? Esta luna de sangre, vean, hay sangre. Y la sangre como la de Abel, la sangre de los creyentes está clamando, y aún clama con fuerza, está clamando retribución. Dios está mirando todo lo que está sucediendo. Yo te invito a que oremos. Oremos, súmate a orar, porque eso que está pasando, mis amigos, es algo serio. Todo está concatenado, todo está relacionado. Muchos de la gente que no conocen de las profecías bíblicas me ofendieron, se rieron, pero esto es lo que está pasando. Esto es una realidad. Vamos nosotros a orar. Les invito a que nos sumemos a orar. Pidámosle al Señor para que Él entre al rescate de nuestros hermanos que están siendo violentados y que nadie le está diciendo nada allá en Siria. Que Dios te bendiga, mi amigo. Saludos aquí desde Cozumel. Vamos a publicar esto que sea de bendición.